Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del cráneo y sus generalidades. Para ello, vamos a separar el cráneo en lo que es un neurocráneo y un visceracráneo. Vamos a trazar una línea imaginaria desde la raíz de la nariz hasta el conducto auditivo externo y nos queda la división entre lo que es neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo es esta cavidad que la función es proteger y contener el encéfalo, que a su vez lo vamos a dividir en una base y una calota. Respecto al viscerocráneo, vamos a tener que es el sitio de apoyo tanto de los órganos del sentido, de la masticación y la respiración, pero no lo vamos a tratar en este contenido. Con respecto al neurocráneo, está compuesto por los siguientes huesos: frontal, etmoides, efenoides y occipital como huesos impares, parietal y temporal como huesos pares. Respecto al hueso frontal, como bien dijimos, es un hueso impar, se encuentra en la región anterior, y vamos a ver una cara anterior y una cara posterior, una cara exocraniana y una cara endocraniana. Respecto a la cara exocraniana, vamos a tener que es lisa, y vamos a encontrar los siguientes accidentes. En la línea media, la glabela, y hacia los lados vamos a tener los arcos orbitarios, de un lado y del otro. Arriba de los arcos orbitarios vamos a tener el foramen supraorbitario o agujero supraorbitario, que va a dar paso a los vasos y nervios supraorbitarios. A su vez, hacia superior vamos a obtener los arcos superciliares, de un lado y del otro. En la cara endocraniana vamos a tener en la línea media la impresión que deja el seno longitudinal superior o seno sagital superior. Hacia inferior de esta misma línea encontramos la cresta frontal y más debajo el agujero ciego, que sabemos que es donde justamente va a prestar el comienzo de la hoz del cerebro, dependencia de la dura madre. Respecto al hueso etmoides, también es un hueso impar, lo vamos a encontrar también en la línea media. Acá tenemos la relación con el frontal. Y algo que me olvidé decir del frontal es que forma parte de lo que son los senos nasales. Va a tener una zona donde va a participar de la formación de los senos nasales. En el caso del etmoides también, fíjense la proximidad con la cavidad nasal, y también va a participar de la formación de los senos nasales. Acá tenemos un etmoides, una vista posterior, donde tenemos una lámina vertical o perpendicular, y hacia los lados una lámina horizontal o cribosa. Hacia los lados vamos a tener las masas laterales, en donde vamos a encontrar estas estructuras que se llaman celdas etmoidales, que son las que van a tener mucha importancia en lo que dijimos que son los senos de la cavidad nasal. Esto es una vista superior, donde vemos la lámina horizontal o cribosa, la lámina vertical o perpendicular con la porción más superior que se llama apófisis crista galli o crista galli, y en la lámina horizontal vamos a encontrar a estos forámenes, de ahí viene su nombre de lámina cribosa, que van a dar paso a los filetes que van a formar luego, llevar toda la información para lo que luego va a ser el primer par. Acá tenemos las celdillas etmoidales, realzando justamente la relación que tienen con la cavidad nasal. Y aquí tenemos el hueso esfenoides, hacia posterior, también es un hueso impar, y este hueso sí tiene muchas particularidades a nivel de la estructura. Acá lo que estamos viendo es justamente la característica que tiene este hueso, que se le llama también que tiene forma de murciélago, y vamos a tener un cuerpo y dos alas, dos pares de alas. Las alas menores de un lado y del otro, y las alas mayores de un lado y del otro. Como cuerpo, en la región media, vamos a tener lo que se llama la silla turca,
que tiene a su vez los límites, que son las clinoides anteriores y las clinoides posteriores. Acá nuevamente lo que vamos a hacer es ubicar al esfenoides con la ala menor, de un lado y del otro, las alas mayores, y como bien dije, el cuerpo, que es la silla turca, justamente porque tiene esta característica, de esta forma. Esta es un cuarto sagital, vista lateral. Y lo que vamos a marcar en esta silla turca es unas apófisis clinoides anteriores, una apófisis clinoides posteriores, y en la línea media también tenemos una apófisis clinoide media. Esta es una vista más de zoom, donde marcamos las apófisis clinoides anteriores, o procesos clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores, y ahí justamente en el medio tenemos la fosa, ya que aquí se va a apoyar en esta silla turca, lo que van a ver en endocrino ahora como la también llamada fosa hipofisaria. Estos son lo que tenemos que marcar. Fíjense a cómo acá tenemos el frontal, acá tenemos el etmoides con la crista Galli y los forámenes de la lámina crimosa o horizontal. Acá tenemos el ala menor del esfenoides de un lado del otro. Y este es nuestro punto de referencia, las alas menores. Recuerden esta estructura. Ahora a continuación vamos con el hueso parietal, que son huesos pares, que se encuentran a nivel de la línea media. Y también tenemos una cara exocraneal y una cara endocraneal. Respecto a la cara exocraneal, esto es anterior, esto es posterior, vamos a tener dos líneas, una superior y una inferior, que van a dar inserción, en el caso de la superior, a la aponeurosis del músculo temporal, y en el caso de la inferior, directamente al músculo temporal. En la cara endocraniana tiene la característica de tener esta impronta, que se llama hoja de higuera, a causa de que es la impronta que deja justamente la arteria meningia media. El hueso temporal también es un hueso par, y vamos a marcar también una cara exocranial y una cara endocranial. Respecto a la cara exocranial, vamos a marcar tres partes. Una escama o concha, una parte mastoidea y una parte timpánica o petrotimpánica. Eso lo van a encontrar como timpánica, como petrotimpánica, depende de la bibliografía donde ustedes estén recurren. Y en la cara endocranial vamos a tener esto. Nuevamente vemos la porción escamosa, ya vemos la porción petrosa o petrotimpánica y la porción mastoidea en verde. Esta porción petrosa la estamos viendo acá, y lo que nosotros vamos a marcar de esta porción petrosa es esto que se llama peñasco, que tiene forma triangular y que tiene un borde que es superior. Este borde, recuerden que es un hueso par, así que lo encuentro de un lado y del otro, este borde es el que a mí me va a servir para referencia, el borde superior del peñasco. Acá lo tenemos bien separado el hueso temporal, y recuerden de marcar el borde superior del peñasco, que nos va a servir como referencia. Entonces tenemos el ala menor del esfenoides y el borde superior del peñasco. Esas dos estructuras nos van a servir a nosotros como referencia a la hora de separar en fosas. El hueso occipital, que es un hueso impar, vamos a encontrarlo en la región posterior, y en este caso solamente lo que voy a escribir es la cara endocraniana, donde voy a tener la impronta del seno longitudinal superior o seno sagital superior, luego esto que se llama protuberancia occipital interna, que nos va a servir a la hora de poder describir los senos venosos, y a continuación la cresta occipital interna. Como más distal, vamos a tener el foramen occipital. A los lados de la protuberancia occipital interna, vamos a tener este surco, que son los surcos que justamente dejan al pasar el seno transverso. Ahora sí, ya habiendo visto cada hueso, nosotros vamos a poder hacer la división de las tres fosas.
que nos van a servir para estudiar justamente los forámenes y luego a partir de ahí comenzar a describir los pares también. Nosotros tenemos una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. En la fosa anterior yo voy a tener que va de la porción más anterior del hueso frontal hasta las alas menores del esfenoides. La fosa media, desde las alas menores del esfenoides hasta el borde superior del peñasco, que recuerden que es pertenencia del hueso temporal. Toda esta región anteroexterna corresponde a la fosa media, unida en el medio por el cuerpo del hueso esfenoides, que recuerdan que es la silla turca. La fosa posterior, que se encuentra hacia posterior del borde superior del peñasco, hasta la porción más posterior del hueso occipital. Todo esto es posteromedial. Así nos quedan marcadas las tres fosas. Y nosotros ya podemos identificar los huesos y los accidentes. Vamos con la fosa anterior, que recuerden que va desde la región más anterior del hueso frontal hasta el ala menor del esfenoides. Acá está marcado. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros aquí? Obviamente el hueso frontal. Recuerden que en la región media estaba el etmoides. ¿Y qué voy a marcar del etmoides? La crista Galli y hacia los lados la lámina cribosa, con los agujeros justamente de la lámina cribosa. Y luego voy a tener las alas menores del esfenoides. Con respecto a la fosa media, nosotros tenemos que es la continuación de la fosa anterior, está por detrás de las alas menores, y vamos a tener las alas mayores del esfenoides, con el cuerpo del esfenoides, la silla turca, con su fosa hipofisaria. Vamos a tener parte del hueso temporal, porque recuerden que es desde el peñasco, el borde superior del peñasco, hacia anteroexterno, hacemos la división en lo que es fosa media. Y acá vamos a tener unos forámenes que luego lo vamos a marcar a cada uno de ellos, de forma individual. Y la fosa posterior, que dijimos que era desde el borde superior del peñasco hacia posteromedial, abarcando obviamente el temporal, parte del esfenoides, todo lo que es hueso occipital y parte de los parietales. Nuevamente recalcamos, fosa anterior, de la porción más anterior del hueso frontal hasta el ala menor del esfenoides, fosa media del ala menor del esfenoides hasta el borde superior del peñasco, toda esta parte anteroexterna, y luego desde el borde superior del peñasco, la región posterointerna, lo que es la fosa posterior. Y asimismo voy a marcar algunos forámenes que yo ya lo puedo visualizar acá en esta imagen. A los lados de la crista Galli dijimos que teníamos la lámina cribosa con sus forámenes cribosos. Luego vamos a tener los conductos ópticos. Aquí por debajo de las alas menores del esfenoides vamos a tener la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, el foramen redondo, oval, espinoso. A los lados de la silla turca vamos a tener el foramen rasgado, la serum, y el conducto carotidio. Luego tenemos el peñasco. Hacia anterior vamos a tener dos orificios muy pequeños, lo vamos a ver en la siguiente imagen, que son para los nervios petrosos mayor y menor. Luego, hacia la región posterointerna del peñasco vamos a tener el conducto auditivo interno, el condilo vestibular y el foramen yugular.
El foramen magno, la región media, enorme, y hacia los lados del foramen magno, tanto un lado como el otro, el foramen para el nervio hipoglóso. Nuevamente acá ya están todos bien identificados. Tenemos la lámina cribosa del etmoides, el conducto óptico, la hendidura esfenoidal, o también llamada fisura orbitaria superior, el agujero redondo, oval, espinoso. Fíjense que acá tenemos el foramen rasgado o lacerum, recuerden que tiene ese nombre, y ya inmediatamente viene el conducto carotídeo. Un conducto, no es un agujero, es un conducto carotídeo. Acá tenemos el peñasco, el borde superior del peñasco, hacia adelante tenemos dos forámenes chiquititos que son para el nervio petroso mayor y menor. Y luego, en la parte posterior interna del peñasco vamos a tener el conducto auditivo interno, un conducto muy chiquito que es el conducto vestibular, y vamos a tener por debajo el agujero yugular, y a los lados del foramen magno vamos a tener el foramen para el nervio hipogloso. Acá están marcados cada uno de los forámenes con su contenido. Nuevamente, ya más didáctico, no solamente están separadas las fosas por colores, sino que he identificado cada uno de los forámenes que yo acabo de mencionar. Como les había dicho, no solamente el neurocráneo se componía de una base, sino que también tenemos un techo que es la calota, que lo que forma es la cúpula de la superficie cerebral. Y tenemos de anterior a posterior el hueso frontal, ambos parietales, porque son dos, y el hueso occipital hacia posterior. Y lo que vamos a ver es la impronta del seno sagital superior o seno longitudinal superior y la continuación de esta hoja de higuera que era la impronta de la arteria meninge media. Recuerden que esta bibliografía está disponible en el tablón y cualquier duda que tengan la pueden hacer o directamente en el video o también en el tablón. Cualquier duda no dejen y nos vemos, si Dios quiere, mañana en el video. Muchas gracias.